Lectura del comienzo de la carta de San Pablo a los Romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas se refiere a su Hijo nacido según lo humano de la estirpe de David, constituido Señor según el Espíritu Santo, Hijo de Dios con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe, a la gloria de su nombre. Entre ellos están también ustedes, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo. Les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord has made known his salvation. El Señor da a conocer su victoria. Sing to the Lord a new Canten song. al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. The Lord has made his El salvation. Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. All the ends of the earth. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoren, toquen. Sing praise. El Señor da a conocer su victoria. Si el día de hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. While still more En aquel tiempo, gathered la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. seeks a sign, Pide un but signo, no sign will be pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. just as Jonah Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, man lo mismo será el Hijo del Hombre para esta the generación. judgment Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, this generation la reina del sur se levantará y hará que los condenen, from the end porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esa generación, rise with this los generation hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, they porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. verbum Domini. The gospel reading for Mass today is relatively La lectura del Evangelio de hoy es relativamente breve, apenas 4 versículos, y sin embargo
está llena de mucha importancia para el antiguo pueblo de Israel. from this En este breve pasaje, Jesús invoca a audience varios personajes de las Escrituras para comunicar a su audiencia la importancia de su venida como el Hijo del Hombre. No solo habla del profeta Jonás, of the south, sino también los ninivitas, la reina del sur y el rey interestingly, Salomón. all three Y curiosamente, synoptic gospels, los Matthew, tres Mark, and Luke, evangelios sinópticos, have some San iteration of this Marcos, opposite. Mateo y Each Lucas, gospel tienen the way that it's recounted. relatan este episodio, pero cada evangelio varía la forma en que cada uno lo relata. Jesus and ask Por him for a ejemplo, en sign. el Evangelio según San Marcos, Jesus sighs los from the fariseos acuden a Jesús y le piden una señal. Why does this generation Jesús mira en las sign? profundidades de sus Truly I espíritus say y to les you, dice, no sign ¿por shall be qué given to pide this esta generation. generación un signo? There's no A menos digo reference que made esta to generación no recibirá un signo. the sign of No the se hace prophet. ninguna alusión en el Evangelio However, según San Marcos a la señal del Matthew profeta does Jonás. reference Sin the embargo, sign el of the prophet Evangelio Jonah, según San Mateo sí as does menciona Luke. la señal del Matthew profeta tells Jonás, a igual que different Lucas. connection Sin embargo, than Mateos Luke does. menciona una conexión On the one hand, diferente a he Jonás que focuses Lucas. on the Por un lado, significance of Jonah's sojourn. Mateo se enfoca en el significado del tiempo que Jonás pasó en el estómago de la ballena durante 3 días y 3 noches, pues esto prefigura claramente la muerte de Jesús y On su the other hand, resurrección Luke 3 días focuses después. on the Por preaching otro lado, to the San Ninevites. Lucas se enfoca en la Thus, Jonah prédica de being Jonás ante los ninivitas, en lugar del tiempo And que Jesus pasó begins Jonás his en el discourse in St. estómago Luke de la ballena. This Y Jesús generation comienza su evil discurso en generation. San Lucas diciendo, It seeks a esta sign, generación es and no sign perversa, will be given busca it una señal, pero no se les except that of dará Jonah. una señal excepto la señal de Jonás. Earlier in this chapter 8, Anteriormente, en este capítulo, que es el número 11, Jesús realiza un exorcismo en un mudo once again. y le permite hablar una vez Some people más. marvel Y at this algunos se miraculous healing, maravillan ante others este are acto skeptical. milagroso, pero They otros son accuse más Jesus of escépticos. casting out Más demons in bien the name of acusan a Jesús de the prince of expulsar demons, and demonios test en him, nombre de Belcebú, asking for príncipe a de los sign. demonios, y lo ponen a prueba And Jesus pidiéndole una this señal. Y accusation Jesús against them, corrige esta ridícula explains to those who are acusación not with contra él him y are explica against him, cómo aquellos que no those who están want to con be él están together with him contra are él scattered. y aquellos que no están unidos en él In today's se text, disipan. Jesus Y en la definitively lectura de hoy, answers those Jesús who demand a definitivamente sign. responde a aquellos que exigen una He señal declares de them él. to be an evil Les generation declara una generación perversa no sign from que no except recibirá Jonah's señal sign. de él excepto la señal Just de as Jonah Jonás. became a sign Así to the como Jonás Ninevites, se hizo señal so the Son ante of los Man will be to ninivitas, this generation. así el Hijo del Hombre será ante esta generación. Those who have been following Y along aquellos de nosotros que hemos at church estado Mass, siguiendo las lecturas de la misa diaria, of habremos escuchado el relato del Monday, profeta Tuesday, and Jonás el Wednesday of día last week. lunes, martes y miércoles de la semana God had called pasada. upon Jonah to Dios go había llamado a Jonás a que fuese a la ciudad de Nínive their city would y be advirtiera al destroyed pueblo que su ciudad if they sería didn't repent. destruida si no se arrepentían. At first, Jonah refuses Y God's will. inicialmente Jonás se niega a hacer la voluntad de Dios y trata de evitar ir a Nínive, no porque tuviese miedo del pueblo ahí, sino porque teme que iban a escuchar a Dios y se iban a arrepentir. Jonás no quiere And yet he que sus enemigos queden librados. pity on those Sabe who show que signs of el repentance. Señor es misericordioso y After his mostrará brief piedad a sojourn, aquellos que well, muestran before señales de arrepentimiento. Jonah Y finally después de su goes to breve repent tiempo en to el the city. estómago de la ballena, And after Jonás fear, finalmente Nineveh acepta ir a obeys the Nínive y word of the Lord, predicar a la ciudad. Y como él había records temido, by los fasting ninivitas hacen and caso a clothe las themselves in palabras sackcloth del and Señor y ashes. se arrepienten de sus Thus, the city pecados, is spared from hacen ayuno y se visten de sayal living and y exhorting and cenizas, applying to the y así people pues la who are ciudad se persistent libra de la in demanding destrucción. a sign. Y en lugar de dar una Simple señal extraordinaria a la gente que estaba poniéndolo a prueba y exigiendo una señal, Lord God Jesús sent Jonah sencillamente les da a este sign of the ejemplo de Ninevites, Jonás. but El they Señor había mandado a Jonás and converted. como para hacer señal ante los The Ninevites ninivitas de su rejected necesidad de arrepentimiento y signs conversión. from Jonah. Los ninivitas no estaban They might test exigiéndole him. una señal a Jonás para Rather, ponerle a they prueba. hear Más bien, what Jonah says, hacen caso a lo que dice Jonás, hacen caso a su prédica, reconocen su pecado en el fondo de sus corazones y se arrepienten inmediatamente. know deep in their hearts that they have Saben en lo profundo de sus corazones que han pecado mucho y que necesitan confesar con humildad su likewise our pecado. Lord Jesus. De manera similar, el Señor Jesús y su precursor, Juan el Bautista, son enviados al pueblo de Israel y al final al mundo entero como señal de nuestra necesidad de arrepentimiento. Y la implicación de esta
alusión a Jonás es que si el pueblo que escucha la prédica de Jesús se rehúsa a arrepentirse de sus pecados, se encontrarán en una situación incluso peor que el pueblo de Nínive. El pueblo que pone a Jesús a prueba está cometiendo un pecado incluso peor que el pueblo de Nínive al no creer en el Hijo del Hombre y al planear matarlo. No pueden depender de su identidad como israelitas ni como hijos de Abraham para librarse del juicio que espera a aquellos que se niegan a escuchar a Jesús y arrepentirse de sus pecados. Y Jonás meramente fue a advertir a los ninivitas contra la inminente destrucción de su ciudad, pero Jesús ha venido a advertir a todos acerca de las consecuencias eternas de que no arrepentirse del pecado y la destrucción de sus almas. Jesús luego invoca a la reina del sur, a la reina de Saba, quien había escuchado de la sabiduría de Salomón y había viajado a gran distancia para escucharle hablar. Durante un tiempo, Salomón efectivamente fue un gobernante muy sabio quien le pidió al Señor el don de la sabiduría y el Señor se lo dio en abundancia. Desafortunadamente, Salomón más adelante sucumbiría a sus deseos exagerados por las mujeres y su corazón se volvió a la idolatría. Sin embargo, Jesucristo es mucho más grande que el rey Salomón, pues es completamente libre de pecado. Jesús dice que la reina del sur se suscitará en esta generación y la condenará, porque ha escuchado meramente la sabiduría del hombre. Sin embargo, esta generación ha rechazado a Jesús, que es muchísimo superior que Salomón, pues él es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Similarmente, el pueblo de Nínive se elevará con esta generación y lo condenará, pues han escuchado las palabras de un mero hombre, el profeta Jonás, quien fue un hombre muy imperfecto, y sin embargo esta generación se niega a escuchar al Hijo del Hombre, quien es infinitamente más grande que Jonás. Jesús se niega a dar más signos a aquellos que le han pedido uno, pues no han pedido de buena fe, simplemente se niegan a creer en la palabra de Jesús y rechazan la evidencia de sus obras milagrosas, pues sus corazones se han endurecido. Así pues, los ninivitas, que son meros gentiles, están en una posición más favorable que algunas de las personas de Israel en la antigüedad, que han rechazado el mensaje de Cristo. Y como cristianos, si no tenemos cuidado, nos podemos encontrar en una situación similar a estos fariseos que rechazaron a Jesús. El discipulado de Jesucristo debe tomar precedencia por encima de cualquier poder terrenal, alianza o creencia ideológica. La enseñanza de Cristo no es conservadora, ni liberal, ni de derecha, ni de izquierda, ni republicana, ni demócrata. El mensaje del Evangelio trasciende todas estas categorías humanas porque tiene que ver con la prédica del reino, no de ningún poder mundano ni nación terrenal. El reino del cielo trasciende nacionalismo, materialismo o cualquier política de partido que nos tiende a dividir en lugar de unirnos. La enseñanza de Jesús siempre debe llevarnos hacia la conversión de mente y corazón y desafiarnos independientemente de nuestra alineación ideológica. Si ponemos la ideología o el partido político por encima de la enseñanza de Cristo y el Santo Evangelio, nos encontraremos rechazando a Cristo, incluso mientras presuntamente invocamos su nombre en la oración. Nuestra autoidentificación como cristianos y nuestra oración y sacrificio al Señor no tienen sentido si al mismo tiempo estamos apoyando líderes y políticas que oprimen a los pobres y a los débiles. Y esto es precisamente lo que el Santo Padre, el Papa León XIV, aborda en su más reciente exhortación apostólica publicada este jueves pasado, donde responde a perspectivas mundanas ideologías erróneas acerca de los pobres, en donde dice que
nor for most of them Los is pobres no poverty a están donde choice. están meramente por Rather, they casualidad o still por un pursue and they destino cruel, continue, sino thus revealing their que own blindness and cruelty. ni tampoco es la pobreza una Of decisión. course, among the poor, Por there are supuesto, entre also los those who do pobres not want to work, hay aquellos que no perhaps quieren because their trabajar, ancestors who worked quizás all porque their sus lives ancestros died que poor. trabajaron todas sus vidas murieron pobres. However, there are many others, Sin embargo, hay men, muchos otros hombres y who nonetheless mujeres work from dawn que no till obstante dusk, trabajan desde el perhaps amanecer collecting hasta el scraps of the anochecer, lake, quizás even though they recogiendo know that their hard desechos o algo work will parecido, only help them to aun scrape by, conscientes que but never really su improve their lives. mucho trabajo a duras penas les ayudará Nor a can it be sobrevivir, said pero no mejorarán that sus most of vidas. the poor Ni are tampoco puede suffering decirse que la because they mayoría do de los not pobres son deserve así porque otherwise. no merecen ser This maintains mejores, that specious como view of lo sostiene meritocracy esa that sees some as especiosa successful as opinión de la meritocracia que solo piensa he que then los goes on to exitosos address Christians specifically by saying merecen Christians, too, on a progresar. number of occasions, have Los succumbed to cristianos, attitudes, específicamente, en un número de cultural ocasiones han ideologies, sucumbido a or actitudes political and moldeadas por economic approaches ideologías seculares o that lead to enfoques gross políticos o económicos que generalizations llevan a and misleading conclusions. The generalizaciones fact that some dismiss equivocadas or ridicule y charitable conclusiones works erróneas. as if El they were an hecho de que exception to the rule algunos of a few and not the burning heart ridiculizan las obras de mission, caridad como si convinces fuera me mera that they need obsesión to go de back parte de to the algunos en duty of lugar the de parte de gospel, la misión de la iglesia, me just because convence placing de que emphasis on the deben wisdom of the regresar y poor, volver a leer otra vez el the poor Evangelio, cannot be pues neglected los if we are pobres to no pueden remain ser within rechazados the y great hemos de currents permanecer of dentro de la life gran corriente de la that vida has de la its source in the iglesia, gospel que tiene su and bears fuente en el fruit in every Evangelio y time. da fruto en todo momento y lugar. And thus the Holy Father reminds Así pues, el Santo Christians Padre les of the recuerda a los true cristianos tradition de la of the church, tradición genuina de la rooted iglesia, in Christ, arraigada preserved en by the Cristo y early church fathers, preservada por los primeros padres with de la regards to iglesia, unity and con solidarity respecto with a la the unidad poor. de la iglesia y la That solidaridad is de la the iglesia con los fundamental pobres, option for the que poor. es In the same la opción document, Pope Leo fundamental hacia los XIV pobres. says very En el mismo clearly documento, el Papa León one XIV cannot dice muy pray and patentemente offer que uno no puede sacrifice rezar y while ofrecer oppressing the sacrificio weakest or mientras poor. que uno oprime a los más débiles y los más pobres. Christians are reminded once again Los that we have a cristianos se nos prophet, recuerda una vez más que leader, and tenemos un savior profeta, who is maestro y infinitely greater than salvador, any quien of es the Old Testament infinitamente más prophets, grande que Jesus cualquiera de los Christ our Lord. profetas del Antiguo We are called to Testamento, reflect Jesucristo on nuestro our own Señor, y discipleship estamos by llamados a reading reflexionar over the sobre words nuestro of the propio Holy Gospel discipulado al volver a leer in a las spirit of palabras del prayer, Santo gratitude, Evangelio en and espíritu de openness to receive His oración, message. agradecimiento y And if we disposición a wish to recibir su receive the mensaje. message of the Y si gospel deseamos clearly, recibir el mensaje del we must Evangelio purge claramente, all worldly entonces hemos de ideologies of our purgar todas minds las ideologías mundanas and de listen nuestras to the voice mentes of y Jesus escuchar las palabras de in a spirit Jesús of silence en espíritu de without an silencio, ideological or sin political filter. un filtro If we claim ideológico to o worship político. Jesus and pray to Si Him, afirmamos and yet refuse to repent alabar a of our Jesús sinfulness, our y le rezamos a pride, Él our y nos egoism, negamos, sin our refusal to embargo, listen a to others who arrepentirnos de think nuestros differently from pecados, de us, nuestro egoísmo or o de our escuchar a otros oppression que from the piensan de poor, manera diferente a nosotros we o will find ourselves in the worst oprimir a los position pobres y los than the people débiles, of Nineveh. nos encontraremos en peor posición que el We will say pueblo to de Nínive Jesus, Lord, el día del Lord, juicio and He final. will respond, Le diremos a I Jesús, never knew you. Señor, Señor, y Depart Él from nos me, you responderá, evildoers. no te conozco, quítate de mi Confession of vista, Jesus Christ malhechor. as our Lord and Savior must be accompanied Profesión de Jesucristo by como Señor y repentance and Salvador debe de la conversion of mano con heart, arrepentimiento y conversión de which is corazón, reflected in our charitable que words está and reflejado en actions. nuestras By palabras y allowing the acciones word of the caritativas gospel to y al penetrate permitir que la and palabra change del our Evangelio hearts, penetre y cambie we nuestros participate corazones, with the Lord, with our Lord, participaremos con in el building the Señor kingdom of heaven en edificar el and in reino de bringing los cielos y souls en to guiar know their más y más salvation almas in Christ. a aceptar la salvación en Cristo.